se leyó el pasaje amplio, pero quiero leer 3 versículos que básicamente vamos a utilizar. Efesios capítulo 5, del verso 15 al 17. Vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Si pusieron atención a la lectura, yo creo que ya tienen una idea más o menos por dónde nos vamos a encaminar. Leemos estos versículos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Con esos 3 versículos vamos a estar trabajando de manera principal, aunque utilicemos otros textos para el tema de hoy. Queremos hablar hoy, basado en el tema, cómo andar hoy. Tema como medio extraño, ¿verdad? Pero a medida que vayamos entrando en materia, ustedes se van a dar cuenta si puede ser importante o no. ¿Cómo andar hoy? Antes de llegarnos hasta ahí, yo quisiera que la hermana Luz, por favor, tenga una oración para que el Señor sea el que tome la rienda de este tiempo. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Agradecidos estamos, Señor, por esta mañana maravillosa, donde hemos disfrutado, Señor, de tu palabra, oh Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que mires a tu siervo, Padre, que tiene hoy la palabra, Señor, para nosotros. Que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de él, Señor, para que nosotros, Señor, esta maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Que sea semilla, Padre, sembrada, que pueda, Señor, germinar y dar esos frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Como les dije, si pusieron atención a la lectura en general, se darán cuenta que el apóstol, cuando dirigía esta enseñanza o esta carta a la iglesia en Éfesos, le estaba hablando de una manera muy pragmática a esa iglesia, de una manera muy clara, que no necesita mucha explicación para entenderlo. Aparentemente, esa iglesia en ese tiempo tenía situaciones que merecían corrección. Y el apóstol, que no barajaba pleito, les dio material cómo debían actuar. Hoy no pretendemos entrar en todos esos detalles, léanlos ustedes ahí al paso. Capítulo 5 entero, si quieren pueden leerlo, pero nos vamos a centrar solamente en estos 3 versículos que ya le dijimos, basado en el tema cómo andar hoy. Cuando decimos o hablamos de este tema, cómo andar hoy, es fácil para ustedes entender que no nos referimos al día de hoy domingo en el cual estamos, sino más bien al periodo actual en la historia de la humanidad que nos ha tocado vivir. ¿Está claro esa parte? Para que no me digan, no, porque lo que usted dijo era para hoy, ¿no? Ok. Estamos hablando de un hoy presente el que nos ha tocado. Y perdonen los detallitos simples, pero unos lo captan más rápido, otros menos, y por eso lo damos para todos. He querido, hermanos, como ven, utilizar en el tema la palabra andar, aunque no se escuche una palabra tan fina, ¿verdad? Tan
sofisticada, sino como medio tosca, andar. Pudiéramos haber empleado otro término equivalente, pudiera con mejor fonía o sonido, qué sé yo. Sin embargo, entendemos que emplear la palabra tal como utilizó el Espíritu Santo mediante la escritura del apóstol Pablo tiene sentido. Y ya ustedes verán por qué tiene sentido. Este verbo andar, en sus diferentes manifestaciones, pude encontrarlo en aproximadamente 82 versículos de la Biblia, sin investigar mucho, y sin tomar en consideración algunos de sus sinónimos, como por ejemplo caminar, que equivale a lo mismo, ¿verdad? Marchar, correr, ir, etc. De ahí que entendemos la importancia que reviste esta palabra en la Biblia. Y en el mismo capítulo 5 aparece, si mal no me perdí, mínimo 3 veces. Según el diccionario bíblico Mundo Hispano, este verbo se encuentra en la mayoría de los idiomas semíticos, o sea, que hablan los pueblos que se establecieron en Mesopotamia y en el Oriente Próximo, con anterioridad al primer milenio antes de Cristo, y que tenían lenguas con un origen común. O sea, esa palabra era usual ahí. Los árabes y los judíos son parte de los pueblos semitas, ¿verdad? O semíticos, como quieran. Aunque el significado del término en el caso arábico es diferente. Pero no vamos a entrar en muchos detalles de eso para que avancemos. Se encuentra también en todos los períodos del hebreo y en el Antiguo Testamento, alrededor de 1550 veces, así como varias veces en arameo. O sea que en el idioma de ellos esa palabra andar flotaba por donde quiera. Para ellos era de gran importancia. Esencialmente, esta raíz tiene que ver con el movimiento de personas, según Génesis 9:23. A veces se usa con un énfasis particular con la finalidad u objetivo de la acción que se tiene en mente. O sea, no solo es con el movimiento físico de caminar, sino con lo que tenemos en idea, lo que estamos pensando, lo que estamos evaluando. Y es exactamente en ese sentido que queremos verlo en el día de hoy, en el sentido de cómo está caminando nuestra mente, hacia dónde nos estamos guiando mentalmente. Es así que en esta ocasión veremos 3 maneras de cómo debemos andar. 3 maneras solamente. Pudieran haber muchas más que sacarlo de los versículos y de los anteriores, pero hoy vamos a, Dios mediante, agotar esas 3. Primero vamos a ver andar con ojos abiertos. En segundo lugar, andar aprovechando el tiempo. Y en tercer lugar, andar sabiamente, basado en esos 3 versículos. Amén. Veamos rapidito entonces que debemos andar con nuestros ojos abiertos y pudiéramos agregar bien abiertos. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, requiere, demanda, es necesario que estemos alerta para que no nos sorprendan y como resultado desvíen el sendero por el cual nos conviene andar. Y esta palabrita la voy a usar infinitamente. Dice el texto, mirad. Mirad. El uso de este verbo aquí está expresado en un imperativo y tiempo presente, dirigido a segundas personas.
lo que implica tácitamente que aunque el apóstol en ese momento dirigía su mensaje a la iglesia en Éfeso, hoy es para ti y para mí. ¿Ok? Así que presten mucha atención porque si es para nosotros, debemos estar bien atentos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos da varias definiciones de esta palabra mirad, de las cuales citaremos solamente algunas. Encontramos una de ellas que dice dirigir la vista a un objeto. En segundo lugar, vemos observar las acciones de alguien. O sea, cuando alguien va caminando o viene hacia acá o le tocó la puerta, usted observa a alguien. También tener en cuenta, entender. O sea, que cuando dice mirad, o sea, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a cruzar la calle? Mentalmente detenernos, reaccionar y mirar. O sea, entender lo que estamos haciendo. En cuarto y último lugar, también significa pensar, juzgar, considerar un asunto y meditar antes de tomar una resolución o decisión. Eso es mirar. Estar con los ojos abiertos, ser cautos, ser cuidadosos. Eso es mirar. Mira bien, como le dicen los padres, ¿verdad? Los hijos, los muchachos, a los niños. Mira bien por donde tú vas a ir. No está refiriendo a un mirar físico, sino hacia dónde te diriges. ¿Con quién te diriges? Ustedes dirán, bueno, el hermano nos trae un estudio bíblico hoy. Sí, quiero presentarlo así para que ver si el Señor nos ayuda, ¿verdad? Que lo agarremos lo más posible. Este verbo mirar se encuentra tanto en el hebreo antiguo como moderno. Aparece alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento. La primera mención está en Génesis 15:5, donde tiene el sentido de mirar bien. Como por ejemplo cuando Dios ordena a Abraham y le dice, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas. Aunque el término, voy a decir el término en el original, el término nabat en el original se usa comúnmente con la connotación física de mirar, según Éxodo 3:6. El vocablo se emplea a menudo en un sentido figurado para indicar una percepción espiritual e interna. O sea que además de mirar físicamente, está lo que ya le explicaba, se utiliza para indicar una percepción o un sentido espiritual en nuestra vida interior. En este sentido es que Dios dice a Samuel, no mires su apariencia, no mires su apariencia. Primero de Samuel 16:7, cuando él había dado órdenes de buscar un rey entre los hijos de Isaí. Ustedes recuerdan eso, no tengo que entrar en muchos detalles. Hermanos, los días que vivimos requiere de los cristianos que estemos atentos a las instrucciones que nos da la palabra de Dios, para que no podamos llegar a la meta o para que podamos llegar a la meta que nos hemos trazado. Tenemos que estar con la vista puesta y el corazón en lo que Dios nos ha dejado para guiar. Y esto implica obtener nuestro galardón final, o de la única manera que podríamos lograr nuestro galardón final es así, que implica la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello tenemos que tener ¿qué? Ojos abiertos. Ojos abiertos. Pasemos al segundo subtema, que aquí nos vamos a detener un poco más. Ya vimos que debemos andar ¿cómo? Con ojos abiertos. Los dominicanos conocemos muy bien ese proverbio popular que dice, camarón que se duerma o cierra los ojos,
se lo lleva la corriente. Y el cristiano que no abre los ojos, se lo lleva ¿qué? El ambiente en el que estamos viviendo. Por eso ven ustedes hoy en iglesias, lamentable, no me gusta exponer y hablar de otros grupos, porque aquí no pasa eso, gracias a Dios. Especialmente en la juventud y ya más madurito. Hombres que andan con los pantalones cayéndose, que son un pedacito de pantalón lo que tienen. Y no me gusta entrar mucho en esos temas, porque especialmente a los jóvenes no les gusta, pero hay que decirlo, porque ese es el modelo que hay de los, ¿cómo se llaman eso? ¿Los qué? Los yo, pero son, eso es imitando los prototipos de los que nos están guiando en la sociedad hoy. Entonces, para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Ojo abierto y no dejarnos arrastrar, ¿eh? ¿Ok? En chancleta, ¿no? En chancleta en los trabajos, una franelita cortada, una cosa, una chercha completa. En segundo lugar, debemos andar aprovechando bien el tiempo, y aquí sí hay madera, hermanos, para cortar. Aquí sí hay material para trabajar. Pongan los ojos en el versículo 16, para que no me hagan caso a mí si no vean lo que dice ahí. Dice ese versículo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son ¿cómo? Malos. Y yo me imagino que todos ustedes entienden lo que eso implica. Cuando dicen que es malo, ¿qué quiere decir? Que son malos. Días malos, le decía el apóstol allí a los hermanos de la iglesia. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. En el tiempo en que Pablo escribía esta carta, aproximadamente en los años 60 de nuestra era cristiana, o sea, después de Cristo, hace aproximadamente 2040 años, ¿verdad? Pudiéramos decir, hermanos, y creo que vamos a estar de acuerdo, que lo que ocurría no era ni sombra de lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Sí? ¿Están conmigo? No era ni señal. Eran los avances de la película que estamos viviendo hoy. Dice que los días eran malos. Y si comenzáramos a describir los días que estamos viviendo, hermano, nos faltaría, mire, tendríamos que hablar demasiado. Pero como todos ustedes lo saben, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que los jovencitos, los muchachitos de 15, 16, 17 años, matan a la mamá, matan a la abuela, porque querían dinero para usar estupefacientes y no se lo dio. Eso sale todos los días en la prensa, casi. Eso es para darle una idea. O que la mamá asfixió al niño de 6 meses porque no la dejaba dormir. Eso es para que tengan más o menos, ¿verdad? Recordarle por si se le olvida. Esos son señales de los tiempos que estamos viviendo. En tiempos malos. ¿Y qué nos dice el texto? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Recuerden que este era un mensaje, una carta dirigida ¿a quién? Al mundo, a una iglesia, a supuestamente cristianos, supuestamente a creyentes en Cristo. Y por eso Pablo le habla de una manera cruda, desnuda, ¿verdad? Los días son malos. ¿Cómo podemos calificar entonces los días en que estamos viviendo hoy? Una pregunta de rigor. No para que levanten las manos ni me contesten, sino que le contesten ustedes a su corazón.
conscientes de que Dios les está viendo. ¿Cómo administras el tiempo que Dios te ha dado? ¿En qué lo inviertes? ¿O en qué lo malgastas? A todos, Él nos ha dado el mismo tiempo. A ti, a mí, a todos. ¿En qué sentido? Bueno, nos ha dado a todos días de 24 horas. Horas de 60 minutos para ti y para mí. Y minutos de 60 segundos para todos. Nos ha dado el mismo tiempo. Y también, de acuerdo a lo que registra la Biblia, nos ha dado un tiempo promedio de vida útil. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestros días o los tiempos de vida del hombre, de la raza humana, son 70, ¿verdad? Y en lo más robusto 80. Vamos a ver este comentario que saqué aquí de un hermano que ustedes conocen también, y le voy a decir. Se trata de el reconocido evangelista norteamericano Billy Graham, a quien yo sigo mucho los mensajes de él y comparto con algunos hermanos. Ojalá que lo escuchen para que, yo les recomiendo que los escuchen para que entendamos. Este hermano hoy está en la presencia del Señor, pero fue uno de los evangelistas más fructíferos que tuvieron los años últimos en que estamos. El Señor lo usó grandemente. Y en uno de sus sermones, hablando sobre la brevedad del tiempo y basado en el Salmo 90, 10 y los versículos que siguen, este hermano nos da unas declaraciones maravillosas. Voy a leerle los versículos para que los recuerden. Estos versículos nos dicen, el Salmo 90, 10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia. Ya yo estoy en esa etapa. Molestia y trabajo. Porque ya pasé de los 70. Es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Pregunta aquí el salmista. Y tu indignación, esta mañana veíamos de la indignación del Señor Jesucristo. Y tu indignación, según que debe ser temido, enséñanos de tal manera o de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No torpeza, no insensatez, como vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, el hermano comenta que nuestro tiempo aquí es muy breve, como dice la Biblia, y que Dios es dueño del mismo, así como de todas las cosas que poseemos, por lo que debemos aprovecharlo todo lo que podamos. Una nota valiosísima, ¿verdad? Debemos aprovecharlo todo lo que podamos. Y él agrega que llegó a escuchar a algunos hermanos decir que así como debemos dar el diezmo de los ingresos que percibimos, de igual manera deberíamos dar por lo menos del tiempo que Dios nos da, debiéramos dar el diezmo también por lo menos, porque todo le pertenece a Él. Todo lo que tenemos y disfrutamos es por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos lo ha provisto. Y Él es dueño de todo eso. Ahora a nosotros se nos olvida. ¿O no? A veces creemos que nosotros somos lo que más, que todo lo que tenemos es por nuestro, tú sabes, porque somos unos gigantes, unos leones, nosotros buscándonos. Es por la gracia de Dios. La Biblia dice, somos lo que somos, soy lo que soy por la gracia de Dios.
Comenta el hermano Gran que en la época de sus padres, hablando del tiempo, ¿no? Nos desplazábamos tan rápido como un caballo nos los permitía. Pero a medida que pasó el tiempo, la ciencia avanzó y logramos obtener los medios de transporte y comunicación rápidos que todos ya conocemos. No tenemos que entrar en detalle. O sea, usted puede llegar en un par de horas a cualquier parte del mundo hoy. Y todo esto se ha logrado con la finalidad de ganar tiempo. Y qué bueno, ¿verdad? Usted se imagina de donde nosotros vivimos, tener que venir en un burro o a pie para llegar aquí. A 20 kilómetros más o menos. No es mucho, pero es un buen trecho. Vamos a hacer un ejercicio en nuestro país para aterrizar. Imaginemos solamente, en el caso de nuestro país, lo que implicaba para nuestros antepasados, el caso de mi papá, por ejemplo, no sé el papá del pastor Salvador, pero lo más probable que sí. Tenían que movilizarse de una ciudad a otra, tal vez a una distancia de 150 kilómetros, para ponerse un poco reducido, dependiendo del paso de un caballo o una mula. Eso era así. Ese traslado le llevaba varios días. Hoy podemos recorrer esa misma distancia en tal vez 1 hora y 30 minutos, los que manejamos un poquito prudente, los que no llegan antes. Y si es por tierra, ¿verdad? Si es en avión, eso es 20 o 25 minutos. Lo que implica, hermanos, que debido al desarrollo hemos ganado, ¿qué? Mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero vamos a la parte ahora. Sin embargo, dice el hermano en su análisis, y yo lo comparto, que a pesar de todo, hoy tenemos menos tiempo que nunca. No sé si ustedes están de acuerdo, pero ese es el llanto de todo el mundo. Yo quería hacer tal cosa, pero no tuve tiempo. Quería saber del hermano, quería irlo a ver porque sé que estaba un poco quebrantado o enfermo. Yo tenía que visitar a una persona ahí que no está muy bien en salud y quiero predicarle el evangelio antes que parta de aquí, pero no tuve tiempo. Tenemos menos tiempo. Menos tiempo. Y le voy a usar algo personal que no me gusta mucho, pero recuerdo, hermanos, como hoy, que cuando entregué mi vida al Señor a mediados del año 1968, no me interesa que calculen porque los muchos años no implica mucha vida espiritual siempre. Simplemente estoy hablando de una etapa. En ese tiempo, nuestra iglesia, allá en nuestro pueblo, tenía actividades todos los días de la semana. ¿Pueden creer eso ustedes? Todos los días de la semana. Y le agrego una nota más. Aproximadamente el 95% de los hermanos que conformábamos esa iglesia estábamos presentes en todas. Tengo ahí como testigo al pastor Salvador, que es de esa zona, y otros hermanos que andan vivos por ahí que le pueden preguntar si tienen duda. Estábamos presentes. Y esto no lo hacía solamente, hermanos, esa iglesia, sino en la mayoría de las iglesias con las que nos relacionábamos, tenían más o menos el mismo programa de trabajo. ¿Qué le parece? Pero como a veces la mente, el cerebro humano vuela, me imagino que alguien de ustedes que escucha lo que decimos podría pensar por lo menos dos cosas.
Primero, que es una exageración lo que estamos diciendo. A ello puedo responder, si le interesa, describiéndole las actividades que desarrollábamos cada día. Lo que hacíamos el domingo, lo que hacíamos el sábado, lo que hacíamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todo. Recuerdo cada tiempo de eso. Pero puede haber una segunda interrogante en la mente de cualquiera, de alguien. Además de que pudiera ser una exageración, pudieran estar pensando que, de ser cierto, los miembros de esa iglesia no hacíamos más nada, ¿verdad? Pudiera pensar, porque están todo el tiempo en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Para ellos les tengo la siguiente respuesta. Todos los jóvenes, todos estudiábamos, como ocurre ahora. Y los que teníamos oportunidad de trabajos, como en mi caso, lo realizábamos como es ahora. La diferencia está en que para ese tiempo no sacábamos a Dios de nuestro programa, como lo hacemos ahora, incluyendo en primer lugar a quien le dirige la palabra. Que generalmente lo que hacemos es que le dejamos a Dios las migajas que caen de la mesa. La razón es obvia, hermano. Hoy tenemos demasiadas cosas en que diluir el tiempo, no en que invertirlo, no estoy diciendo invertirlo, en que diluirlo. Inversión y diluir es otra, son totalmente diferentes. No quise utilizar la palabra que yo quería, quise darle una más o menos más suave. Pero yo lo que quería decirle en perder el tiempo. Hay muchas más cosas en que perder el tiempo. ¿Le gustó, verdad? Ok. Es claro, hermano. ¿Cuántas cosas hay en las que nosotros podemos malgastar nuestro tiempo? Las cuales en el pasado que citábamos o nos referíamos no existían. Ya pongan a volar su mente, que es muy ágil, y piensen cuántas cosas tenemos hoy que en los años 60 no había. En el pueblo de nosotros, que es un campo casi, pero yo sé que es en la mayoría de los pueblos que pasaba. El que tenía televisión era porque tenía mucho cuarto. Teléfonos no habían, donde había uno, era un telefonito que era con una manigueta, una cosa que se le daba. Eso, ¿eh? No, ese llegó después, usted es más joven que yo. Le estoy hablando uno de manigueta, que había que darle una manigueta para poder y ponerse el auricular aquí, como una cuestión rarísima. Eso está en los museos, tienen que ir a los museos para que vean esas cosas. No había nada de eso, ¿y qué rayo se va a entretener con un pedazo de plástico de esa manera hablando? No, tú hacías una llamadita, eso era donde había. Y así sigan pensando, ¿verdad? Cuando esos jóvenes no habían tablet, lo que había era mucha tabla. Entonces, pienso que es una de las grandes diferencias, ¿verdad? No existían. Además, los creyentes, debo decirlo, y ojalá que los que vivieron algo de ese tiempo estén en acuerdo conmigo, los que me estén escuchando, los creyentes de ese tiempo se enamoraban de Cristo realmente. Hermanos, el afán de los creyentes en ese tiempo era trabajar en la obra de Dios por donde quiera, sin importar el costo ni a dónde hubiese que ir. Ese era el anhelo más ferviente de los creyentes, de los hermanos en ese tiempo. Enamorarse realmente de Cristo, a pesar de que la alabanza
Cuando me enamoré de Cristo, no existía cuando eso. Hoy la cantamos. Cuando me enamoré de Cristo, cuando le di el corazón. Pero como que no parece que es así, en lo general. No me refiero aquí a usted y a nadie. Esa alabanza todavía no existía, pero los creyentes se enamoraban verdaderamente de Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos lamentarnos? ¿Cómo nos dolía a nosotros cuando moría alguien que por lo menos conocíamos, aunque no fuera cercano? Cuando alguien partía que sabíamos que se iba sin Cristo de este mundo, es decir, que su destino era el infierno para siempre. ¿Cómo lo sentíamos en nuestro corazón? Hoy ni siquiera nos conmueve ver tantas personas que se nos mueren casi en los pies, sin Dios y sin esperanza. Ya, estamos curados ya. Nos caen en los pies, jovencitos de 16, de 15, 17 años, con toda una vida por delante, metidos en los vicios y en el desenfreno de los tiempos en que estamos viviendo hoy. Y nosotros cruzados de brazos, tonteando, perdiendo tiempo, chequeando a ver qué dice la vecina y cómo está la vecina y quién llegó y quién qué sé yo cuándo. ¿Y qué importa eso, por Dios? Oh, caramba. Es que nos hemos acostumbrado a ver y oír de muertes que no nos afecta en nada, hermano. Solo podemos decir que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a aprovechar el corto tiempo que tenemos aquí, el cual le pertenece todo a Él. Termino la cita. Vamos al último puntito y en este no vamos a hablar mucho. El último temita es, o subtema, debemos andar sabiamente. Sabiamente. Versículo 17, léanlo ahí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Debemos andar sabiamente. Además de andar con ojos abiertos, de andar aprovechando el tiempo, debemos andar sabiamente. Verso 17 dice, por tanto no seáis insensatos. Como ya les expresé, no voy a hablar mucho de este aspecto, pues estoy consciente que todos ustedes son personas o hermanos y amigos muy inteligentes y se preocupan bastante por andar correctamente. Pero antes de darle algunas pinceladas sobre este llamado del apóstol a los hermanos de que no sean insensatos, permítanme compartirles algunos sinónimos de esta palabra, los cuales nos ayudarán a entender más rápido el mensaje que el autor nos quiere transmitir. O sea, les voy a dar algunos sinónimos y ustedes van a captar más fácil como lo logré yo después de ver estos sinónimos. Les voy a citar solamente algunos. Si están muy duros, me hacen señas que yo lo detengo. Uno de los sinónimos de esa palabra insensato es inconsciente. Inconsciente. Hay otro sinónimo también. Irresponsable. Hay otro. Irreflexivo. Ligero. Disparatado. Nosotros los dominicanos decimos disparatoso. ¿Qué hago? ¿Se lo dejo ahí o sigo?
¿Quieren más sinónimos o sigo? Sigo. Si quieren lo freno ahí, ¿eh? Ok. Otro sinónimo, absurdo. Otro, sin sentido. Sigo. Fatuo. Pero hay más todavía. Desatinado. Quedan algunos. Imprudente. Le voy a dar un último ya porque ya es demasiado. Alocado. Y ustedes pueden buscarlo por ahí y van a encontrar mucho más. Lo dejé hasta ahí. O sea, ya nos es más fácil entender el término que el apóstol está utilizando aquí, ¿verdad? Ya nos podemos entenderlo con más facilidad. Él, cuando expresa el término insensato. Ustedes no han captado algo ahí del apóstol Pablo en su exposición. Para que no se estropeen mucho, yo se lo voy a avanzar. Sabe que yo, mientras trabajaba en este mensaje, capté que al apóstol Pablo como que no le interesaban mucho los amén. No lo captan ustedes en la forma de responder. Él como que no le interesaba mucho eso, ¿verdad, Leonardo? Leonardo dice que no con la cabeza, que a él no le interesaba. Ni le interesaban los aplausos, ni felicitaciones por sus mensajes. Pues lo que él suelta ahí, hermanos, en esas declaraciones, si fuera en estos tiempos, cuando se acercara a esa iglesia, no le dejarían entrar. Casi seguro que no entraría. Pero el apóstol no le temía nada de eso. A él más bien le atormentaba cómo vería Dios que esa iglesia, necesitando buena orientación para andar correctamente, él no lo hiciera por miedo o falta de carácter. No, él no actuó así. Y tristemente, hermanos, debemos decirlo con responsabilidad, eso es lo que estamos viviendo hoy, donde muchos líderes de nuestros días tienen miedo de exponer la palabra como es, para que no se les vaya la gente. Y hermanos, eso no debe ser bajo ningún concepto. O somos o no somos. Y punto. ¿Qué dijo Cristo? Que no podemos servir a dos señores. Y eso es lo que dice la palabra, y eso hizo el apóstol Pablo. Él fue que lo hizo, inspirado por el Espíritu Santo. Lo que yo estoy diciendo, hermano, es porque, digo, ustedes lo han estado leyendo, ¿verdad? Yo no me he inventado nada. O sea, que yo espero no necesitar protección cuando salga de aquí. A esta misma iglesia de Éfeso, Pablo le dijo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y ustedes saben lo que implica todo el consejo de Dios. Eso dijo él. Y yo lo creo, porque está en la Biblia. ¿Ustedes saben lo que implica todo? ¿Han pensado ustedes alguna vez cuando Pablo dice, he anunciado todo el consejo de Dios? En los Hechos 20:27 está ese texto. ¿Qué implica todo el consejo de Dios? Predicar todo lo que dice la palabra, enseñar todo lo que dice la palabra. No importa ¿cómo se llama? La connotación o el tema que sea. Todo el consejo de Dios. Él lo que les recuerda es que les había enseñado acerca de Cristo en los diferentes tópicos. Cristo como Dios, Cristo como hombre, Cristo, todo eso les enseñó. Además, les enseñó sobre la muerte espiritual, sobre Satanás y los demonios,
sobre el infierno, sobre la segunda venida. Les habló sobre las ofrendas y los diezmos. Les habló sobre la unidad de la iglesia, humildad de los creyentes, el rapto de la iglesia, la santidad, la resurrección, la Trinidad, seguridad de la salvación, la idolatría, etcétera, etcétera, para solo citarle algunos tópicos esenciales de lo que es todo el consejo de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo he cumplido mi responsabilidad, por tanto me voy tranquilo. Hermanos, ¿cuánta falta hace en estos días, hombres y mujeres de Dios, que expongamos la palabra tal como Él nos las ha revelado o nos las ha dejado? Entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible andar sabiamente en un mundo tan convulsionado y corrompido? ¿Cómo es posible? Ustedes dirán, no es fácil. Yo quiero, pero no es fácil. El mismo Pablo llegó a decir, yo tengo una batalla constante porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es una batalla, hermanos. No es fácil, pero en Dios podemos. Les voy a dar la receta que yo considero una receta ideal. La receta nos la da el ser humano que yo considero más sabio que ha transitado por este mundo, aparte de Jesucristo. Y es Salomón. Para mí, el hombre más sabio que ha pasado por esta tierra, aparte de Cristo. ¿Y por qué es el hombre más sabio? ¿O ha sido el hombre más sabio? Porque él le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría y Dios le calificó que nadie como él la iba a tener, jamás. Entonces, ¿dónde podemos encontrar para vivir sabiamente? Dice Salomón en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Teme a Dios, obedece a Dios, respeta a Dios, ama a Dios con todo tu corazón y tú verás que vas a poder tener la victoria. Esa es la promesa del Señor. Pienso, hermanos, que está muy claro de que fuera de la sumisión a Dios Todopoderoso, de su respeto a Él, de respeto a Él, obediencia, entrega plena a Él, disposición para servirle, no hay inteligencia emocional ni artificial y las demás que pudieran surgir en los días que vienen, que puedan prepararnos para andar en este mundo caído sabiamente. En Dios es que podemos tener la victoria. Que el Señor les bendiga. Y excúsenme, hermano, los quiero, los amo, pero no podía quedarme con eso.